Es un gusto saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante dentro de la planificación educativa, y es que necesitamos darle un enfoque a nuestra propia planificación, y para eso se nos ha dado un enfoque curricular. Este enfoque ha venido variando especialmente con la reforma educativa que se dio hace algunos años y ha venido desarrollando nuevos paradigmas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora nuestro enfoque curricular se centra principalmente en los estudiantes más que en los docentes, porque dentro del proceso que se tuvo para la reforma educativa se vio mucho la necesidad de cambiar a un modelo constructivista, y es lo que más busca el currículum actual de Guatemala: centrar la educación en un modelo constructivista. Y dentro de este enfoque vamos a tratar de conocer esto, el enfoque que tiene nuestro currículo en Guatemala. Punto importante: el currículo, el CNV, como lo querramos llamar, para el país de Guatemala, va a estar centrado en el ser humano. Y ese ser humano va a ser el centro focal. En este caso van a ser los estudiantes. Nuestros estudiantes, sean de nivel primario, medio, universitario, siempre va a tener el enfoque directo a ellos. Se va a centrar en la persona humana, en el ser humano, tomándolo como un agente principal y primordial de desarrollo personal, social y cultural. Un estudiante no es únicamente una persona académica. Dentro de la educación tenemos que tomar en cuenta la personalidad, a la persona como individuo, a la persona como un ente social que pertenece también a una cultura. Estos tres aspectos no se pueden dejar de lado dentro de la educación. Entonces, el currículo ahora busca centrar estos tres aspectos para el proceso educativo. Después vamos a saber o vamos a conocer que nuestro currículum, ya centrados en la persona humana, se va a enfocar en algunos otros aspectos. El primer aspecto es la identidad cultural. Recordemos que Guatemala es un país diverso en culturas, en tradiciones, en idiomas, en formas de pensar, y esa cultura, esas formas de diferenciación cultural se van a respetar dentro del currículo. No se puede imponer una sola cultura sobre otras, aunque en la realidad es muy diferente, porque siempre se va a resaltar una cultura y se va a imponer sobre otras, pero el currículum en sí trata de hacer holística esta parte, hacer que los estudiantes no pierdan esa identidad cultural a través del respeto de esa propia culturalidad. También se va a enfocar en la participación colectiva en el ejercicio de la democracia. Primero, no puede haber democracia si una persona pierde su identidad cultural, y es un poquito complicado porque muchas veces la cultura hace que no haya democracia. ¿Qué busca el currículo en este caso? Conservar la identidad cultural de la persona, pero haciendo que esta persona sea socialmente activo en el ejercicio precisamente de la democracia. Ser un ciudadano, una persona de valores éticos, morales, que siempre vaya respetando su cultura y, por ende, dentro de la educación, respetando el proceso del aprendizaje. Vamos a tener tres elementos primordiales dentro del enfoque curricular actual. El primer enfoque, el primer elemento y el más importante va a ser el estudiante. En segundo grado vamos a tener a los docentes, a nosotros como profesores, y en el tercer grado las situaciones de aprendizaje. Son elementos diferentes en escalas diferentes, pero todas se complementan en sí. La situación de aprendizaje puede influir en el docente, y el docente obviamente va a influir en el estudiante. La propia situación del aprendizaje influye en el estudiante y este puede influir en el docente. Entonces podemos decir que
Con estos 3 elementos podemos crear cadenas en cuanto al desarrollo del proceso educativo. Uno puede influir en el otro y el otro va a influir en otro. Y estos 3 agentes son los principales que vamos a encontrar en nuestro enfoque curricular. Vamos a ir conociendo cada uno de estos y tenemos a nuestro primer enfoque. El primer enfoque se va a centrar en el estudiante, en esa personita que hace que la labor educativa sea correcta, sea óptima, porque pueden haber muchos profesores, pero si no hay estudiantes, no sirve de nada. El papel del estudiante, en este caso, en el enfoque curricular actual, gracias a la reforma educativa, gracias al surgimiento del CNB, le da a estas personitas, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, el papel activo y central del proceso de aprendizaje. Es decir, que nuestro punto principal siempre va a ser el estudiante y cómo este estudiante va a adquirir los conocimientos, las destrezas funcionales y significativas. Y esto es importante porque nuestro enfoque curricular debería centrarse o tendría que centrarse dentro del constructivismo en lograr hacer a nuestros estudiantes personas competentes socialmente. Obviamente necesitamos adquirir conocimientos y ese es uno de los puntos más importantes, por eso tenemos las mallas curriculares y todo, pero también necesitamos desarrollar a esas personas como individuos sociales. El proceso del papel del estudiante dentro de la educación necesita sí o sí adquirir conocimientos, conocimientos básicos, conocimientos secundarios, destrezas funcionales, es decir, destrezas que le sean útiles para la vida social, destrezas también que le permitan desarrollarse como persona y significativas, es decir, destrezas que a él le interesen, que sean significativas para estas personas. Dentro del constructivismo, recordemos que están inmersas varias teorías y una de esas teorías es la del aprendizaje significativo. Un estudiante va a aprender más si eso que está aprendiendo significa o tiene valor para él o para ella. Y esto es lo que se busca con el enfoque curricular. El estudiante es el centro principal, es el punto principal y necesita desarrollar sí o sí conocimientos y destrezas. Destrezas en todo sentido. Otro punto importante que se debe tomar en cuenta en el enfoque curricular es que estos estudiantes necesitarían escoger esos conocimientos en base a las necesidades, perdón, con base a sus necesidades, necesidades propias. Es decir, no podemos darle la misma importancia a los mismos temas o, por decirlo así, el mismo contenido, sabiendo que hay necesidades diferentes en diferentes contextos. La necesidad de un departamento no es la misma que otra. Siempre va a ser así. Y también hay otro punto importante, dice, por lo que es completamente responsable de lo que aprenderá. En el estudiante se convierte en protagonista de su aprendizaje y eso es uno de los puntos que han quedado rezagados, al menos en Guatemala, con el currículo actual, porque los estudiantes no tienen mayor voz y voto. Se les da actividades, sí, pero no se les logra responsabilizar de lo que ellos o ellas quieren aprender. Entonces, ahí es como que les quitamos el protagonismo necesario a estas personas, porque no desarrollan lo que se busca aquí, conocimientos y destrezas de acuerdo a las necesidades de cada uno. Cada uno de los estudiantes debe participar y aprovechar al máximo las experiencias escolares sin desmedro de su diversidad. Todas las actividades tienen que estar enfocadas en la forma cultural en la que la comunidad, el municipio, la aldea, sea donde sea que esté el proceso educativo,
tenga. Tenemos que desarrollar conocimientos, sí, pero también tenemos que respetar las identidades de esas personas. Entramos en el segundo escalón, que es el papel del docente. Ya concretamos y hay que tener en cuenta esto, el currículum de Guatemala es constructivista o se busca hacer una educación constructivista. Y ya vimos el papel del estudiante, que es el centro de la educación. Ahora viene el papel del docente. Aquí el docente, a diferencia de, por ejemplo, el conductismo, la forma de educación tradicional, ya no tiene la batuta de la educación. Aquí el docente únicamente va a ser el guía del estudiante. Ya podríamos decirlo de la siguiente forma, ya no le va a enseñar, el docente lo va a orientar, porque especialmente en el nivel básico, se orientan en conocimientos que ya se posee y se les amplían más, y eso es uno de los puntos principales de la educación, ampliar lo que ya se sabe y enseñar cositas que tal vez no se sabe, pero no enseñarlo directamente como una clase magistral o algo por el estilo, sino orientarlos a que ellos construyan su propio aprendizaje. Ese es el papel del docente. También tiene responsabilidad el docente de promover experiencias de aprendizaje integral, experiencias que les sean útiles a los estudiantes, experiencias que les sirvan a adquirir conocimientos o a desarrollar de mejor manera conocimientos que puedan utilizar en su vida a través de prácticas educativas innovadoras. Y aquí es donde se queda rezagado muchas veces la educación de Guatemala, porque seguimos en un modelo tradicionalista, a pesar de que nuestro currículo nos pide otra cosa. No se dan experimentos, digamos, no se dan actividades innovadoras. Y son muy pocas las instituciones, especialmente del sector público, quienes desarrollan actividades de esta índole. Uno de los puntos también importantes, esta partecita que descarten la replicación teórica del currículo. El currículo nos ofrece una malla curricular. Esa malla curricular tiene todos los temas que se pretende ver en un grado o en un ciclo, pero de nada me sirve darlos únicamente de forma teórica. Necesitamos, con las prácticas educativas innovadoras, hacer que esa teoría se vuelva práctica, que esa práctica influya en el estudiante para que así aprenda de forma significativa. También es papel del docente lograr que los estudiantes desarrollen distintos saberes mediante el descubrimiento de sus propias aptitudes, de qué o a qué son buenos, el valor que tiene su propia condición de persona. Un ser humano es un individuo, obviamente, tiene diferentes formas de pensar, de analizar, de concretar, de percibir todo a su alrededor. Y si el docente no es capaz de orientar a ese estudiante con eso, pues no está cumpliendo su papel dentro de la nueva estructura del currículum, dentro de este nuevo enfoque curricular. En pocas palabras, el papel del docente aquí va a ser guiar a su estudiante y orientarlo a su propia forma y experiencia educativa de aprendizaje. Ese sería el papel del docente. Y tenemos nuestro tercer elemento, que son las situaciones de aprendizaje. Aquí podemos desglosar muchas cosas. En primer lugar, porque nos va a hacer referencia a la metodología que necesitamos utilizar para que nuestro papel como docentes quede marcado en los estudiantes. Este también es un poquito complejo porque mi situación tiene que adecuarse a mi contexto. Mi metodología tiene que adecuarse a mi contexto. Si yo no logro hacer eso como docente, mi proceso educativo no va a ser eficiente. ¿Qué se busca con las situaciones del aprendizaje? Lo que les acabo de comentar en primer lugar. Tener una metodología adecuada
para utilizarla con los estudiantes, dependiendo del contexto. Y utilizarla dentro de dos formas, la forma colectiva con todo el grupo y la forma individual. ¿Qué le sirve a mi estudiante como individuo? ¿Y qué le sirve como colectivo, como comunidad? Eso es una de las formas de la situación de aprendizaje. Buscamos con estas situaciones de aprendizaje aperturar, reflexionar, crear actividades en un ambiente de convivencia, es decir, que se conviva entre todos, para todos y con todos. Esto siempre tiene que estar enfocado en eso, hacer que la persona, el estudiante, se desarrolle como individuo, pero que sea consciente también que es parte de una sociedad, que es parte de una comunidad. Se tiene sí o sí con las situaciones de aprendizaje concientizar a los estudiantes del respeto y valor de cada persona. Ya vimos dentro de mis situaciones de aprendizaje, dentro del papel docente, dentro del papel del estudiante, que se tiene que respetar la identidad de estas personas. Desarrollamos al estudiante o hacemos que se desarrolle como un individuo y, como lo acabo de decir, como un individuo que sea consciente que pertenece a una comunidad, a un grupo social. Y como individuo tiene que respetar la diversidad de esos grupos, de esas personas que integran ese colectivo, porque pueden haber diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de concepción, de percepción en cada persona, y eso te tiene que respetar sí o sí. Eh, Aquí tenemos un punto muy importante, que es lo que está hasta abajo, y tenemos que dejar en claro que las situaciones de aprendizaje no son un fin, es decir, no son una meta, no es a donde pretendo llegar, sino que es el medio que voy a utilizar para llegar a mi meta propiamente. Si mi meta es desarrollar a mi estudiante como un ente integral, individual y colectivo, mi situación de aprendizaje va a ser la forma, el medio, los recursos que yo voy a utilizar para lograr esa meta. Dentro de el enfoque curricular que tiene Guatemala, tenemos lo que se conoce como los 4 pilares educativos, o al menos eso se plantea. Se tiene que responder, o el CNB busca responder a los desafíos de la época, a pesar de que no lo hace muy bien, pero trata de hacerlo a través de las competencias en los estudiantes que la integran. Y aquí vemos estos 4 pilares muy necesarios. El primer pilar es saber. Saber en su momento era aprender a aprender. En este caso solo va a ser el saber. Saber que yo como persona soy un individuo, pero que también soy parte de la sociedad. Saber ser, que no me quiten mi identidad como persona, que la escuela no me quite mi identidad individual, cultural, colectiva, sino que me deje ser yo, y yo como persona, como estudiante, sepa también quién soy, a qué pertenezco y qué pertenece a mí. Saber hacer, en este caso, saber desarrollar. ¿Y por qué o para qué se hace? En este caso también podríamos decir el saber convivir. Saber que si yo hago algo es generalmente para convivir. ¿Por qué hacemos eso? ¿Para qué me va a servir? Cositas de esa índole. Nuestro enfoque curricular en Guatemala, sabemos que ya está centrado en la persona, que está bajo el modelo constructivista, tiene que obligar a 3 cosas, o está obligado sí o sí, y obliga a los docentes sí o sí a tener que cumplir esto. Punto número 1. Propiciar oportunidades para que los y las estudiantes desarrollen formas científicas de pensar y actuar. No solo es teoría, sino también es práctica. Práctica que ayude y que sí sea innovadora, digamos, sea
necesaria, sea fehaciente para que mis estudiantes busquen formas no solo culturales, no solo religiosas o dogmáticas que ya traigan, sino propiamente científicas para pensar y para actuar, que sean conscientes de lo que hacen y de lo que actúan. Tenemos que establecer las bases de que potencien sus capacidades para que se apropien de la realidad, y eso es una de las cosas que no se hacen, porque no se potencian las actitudes y aptitudes de nuestros estudiantes. Se dejan muy, muy mermadas porque no se le da el valor a lo que ellos saben hacer, a lo que ellos pueden ir a hacer o pueden llegar a hacer. Y uno de los puntos más importantes es que necesitamos prepararlos para ser pertinentes en sus necesidades. Si no logramos eso, nuestra educación de por sí no va a servir, porque únicamente vamos a crear a personas dogmáticas que solo van a responder a lo que les diga. También se tiene que tener una orientación a una nueva relación docente entre el conocimiento, el estudiante, el docente, así como un círculo en el que todo se complementa. Buscar que nuestros estudiantes se apropien de la realidad de su contexto, que sean conscientes de qué está pasando y de cómo pueden cambiar eso si en dado caso fuese algo malo. También buscar que nuestros estudiantes sean incluidos dentro de la sociedad a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, a nivel mundial, pero buscar que nuestros estudiantes logren eso. Y uno de los puntos que no se logra desarrollar y no se desarrolla. Fomentar la investigación desde los primeros años de vida escolar. Hacer que nuestros estudiantes exploren, investiguen, se pregunten el porqué de todo es uno de los puntos principales para que ellos aprendan. Esto es una de las herramientas más importantes para hacer que nuestros estudiantes despierten su curiosidad y lleguen a tener un pensamiento científico adecuado a lo que se pretende con esto. Para el enfoque curricular que se nos plantea o que se nos da, el sistema educativo nacional, es decir, que ya en vista de toda la reforma educativa y todo lo que ha venido detrás de ella, se establece para Guatemala un sistema educativo nacional y este sistema educativo va a dividirse en niveles y estos niveles tienen que responder a el enfoque curricular. Es decir, que tienen que tomar en cuenta los tres elementos: el estudiante, el docente y la situación de aprendizaje. Sea cual sea el nivel, siempre tiene que estar eso. Nuestro sistema educativo nos presenta 4 niveles. El nivel de educación inicial, 0 a 1 años, en este caso de 0 a 4 años, pongamos, un poco más fácil. De 0 a 4 años es el nivel inicial. Generalmente o algunas veces personas de 4 años, 5 años entran a la escuela a kinder y es parte también de nuestro sistema. Sí o sí hay que atender. Ese es nuestro nivel de educación inicial. Ya en el nivel número 2, que es la educación preprimaria, ahí ya la educación llega a ser más formal. El primer nivel, perdón, se llega a desarrollar en el núcleo familiar. El segundo nivel ya pasa al contexto escolar con la educación preprimaria, 4, 5, 6 años. El kinder, el prekinder, el kinder y la preparatoria, que son los que más se manejan en Guatemala. Se tiene un tercer nivel que corresponde a toda la primaria, de primer grado, de primaria hasta sexto. En este nivel encontramos a todo el nivel primario. Y tenemos el nivel de educación media. La educación básica, primero, segundo y tercer grado básico, el cuarto, el quinto, el sexto año de las carreras según corresponde. Carreras de 3 años, por ejemplo, los peritos en administración, los peritos contadores, carreras de 2 años, generalmente los bachilleres,
son parte de nuestro nivel de educación media. Se tiene después el nivel de educación superior, ya propiamente la universidad, pero eso es un tanto más autónomo del sistema nacional. Al menos lo que se establece para los currículos de Guatemala son estos 4 niveles: el inicial, el de educación preprimaria, primaria y media. Cada uno de estos niveles se va a enfocar en diferentes áreas curriculares, subáreas, y el CNV nos plantea por lo menos un mínimo de periodos que se tendrían que trabajar en las diferentes asignaturas. Todo esto obviamente siempre enfocado en la nueva forma de ver el currículo, la nueva forma de ver la educación. Tenemos diferentes áreas curriculares y son 4 las principales, las que más se dan a conocer o las que más énfasis se les ha dado en Guatemala. La primer área es el área matemática. Dentro del área curricular, directamente vamos a encontrar la subárea, perdón, de matemática. Matemática y matemática. Y se recomienda que se tenga por lo menos un mínimo de 5 periodos semanales. Es uno de los cursos base para el desarrollo lógico de las personas y por ende es necesario que se tengan al menos 5 periodos semanales. De ahí entra otra área curricular que es el área de comunicación y lenguaje. Esta área sí va a tener diferentes subáreas. Generalmente son 3: el idioma materno, el español y el inglés. Ahora se ha adecuado la tecnología de la información y la comunicación, las famosas TICs, lo que comúnmente se conoce como computación o tecnología. Comunicación y lenguaje en el idioma materno, y aquí es uno de los puntos principales del nuevo enfoque curricular: no perder la identidad. Ha buscado propiciar el estudio formal de los idiomas maternos, especialmente los idiomas maya, y se busca que sean al menos 3 o 5 periodos semanales. El idioma materno, por desgracia, no se comparte mucho porque al menos oficialmente en Guatemala el idioma oficial es el español y se toma al idioma español como idioma materno en casi todos los renglones, y no debería ser así. El idioma materno es el con el que nace el estudiante y no el idioma castellano o el idioma español, que es el oficial. Pero ahí está ese desfase y está esa desventaja, ese obstáculo dentro de la educación. El segundo idioma, que en el caso de los pueblos indígenas o de los estudiantes que tienen un idioma materno maya, tendría que ser el idioma español. En este caso, serían 3 periodos semanales. El idioma inglés, que se está fomentando mucho como un idioma mundial universal, se tienen que tener al menos 3 periodos semanalmente. Y las TICs, 2 periodos por lo regular. En ciencias naturales solo tenemos la subárea de ciencias naturales, y en ciencias sociales y formación ciudadana una subárea que corresponde al mismo nombre. Ese es uno de los enfoques dentro de la malla curricular de nuestro CNB. También el CNB nos va a ofrecer niveles de concreción curricular. Y estos no son más que recursos que nos ayudan a organizar o seleccionar contenidos temáticos, especialmente los de contenidos que nosotros conocemos como declarativos. Si yo conozco un contenido, obviamente voy a saber qué competencia voy a buscar, qué método voy a utilizar, porque no puedo utilizar una metodología, por ejemplo, para conocer qué es ciencia, y no voy a usar la misma metodología para experimentar el método científico. Mis metodologías tienen que variar y tienen que ser diferentes de acuerdo a la temática a desarrollar. Esto obviamente buscando la necesidad educativa del contexto. También nos dice que los niveles de concreción curricular nos ayudan a diferenciar conceptos, temas, contenidos, como querramos llamarlos, enfoques,
¿En qué se va a enfocar mi educación? ¿En qué está enfocada la educación guatemalteca? En los perfiles de ingreso y de egreso de estudiantes, de docentes y las competencias que necesitamos lograr, tanto a nivel nacional, regional y local. Primero, la competencia local. Si yo cumplo mi competencia local, puedo ir buscar una competencia regional que sea más extensa para llegar a lo nacional. Y en Guatemala tenemos estos niveles de concreción curricular, o al menos está planteado dentro de un esquema. En el nivel nacional tenemos las bases para el desempeño eficiente y el trabajo productivo, la relación entre las culturas, la valoración del trabajo basada en los medios tradicionales de los pueblos del país, el desarrollo de competencias con la diversidad cultural que se tiene, el fomento de los idiomas maternos como medio de aprendizaje. Y esto es un nivel de concreción nacional, es decir, que se tiene que aplicar a todo el país. Lastimosamente no se hace, pero eh, idealmente tendría que ser así. Del sistema o del nivel nacional vamos al nivel regional y aquí es como que vamos buscando lo más puntual. Vamos a sistematizar conocimientos, porque yo no puedo utilizar temas o ver temas que en la capital se dan mucho, pero que aquí no llegan a tener mayor impacto, porque mis estudiantes probablemente no tengan el nivel de otro departamento, de otro lugar. Entonces necesitamos ver la realidad para discernir contenidos, ajustar horarios, ver qué investigaciones tenemos, qué perfiles laborales se tienen en nuestro contexto. El idioma materno sí o sí tendría que desarrollarse así la educación y buscar la participación de los consejos de educación, buscar la participación de todos. Del nivel regional vamos al nivel local, ya que ya concretamos un plan curricular, un plan de estudios, un plan como lo queramos llamar, para el desarrollo educativo. Tenemos que buscar la participación de padres, madres o encargados y planificar de acuerdo al currículo dentro de la comunidad. Todo esto busca una transformación curricular, transformación que se centre en la persona humana, en nuestros estudiantes, que tenga un enfoque bilingüe sin dejar de lado la propia identidad cultural, buscar estrategias que nos ayuden, perdón, a que nuestros estudiantes sean competentes, tener presente nuestros principios, nuestros fines y las políticas que hacen que nuestra educación sea necesaria. Necesitamos promover la formación ciudadana, hacer que nuestros estudiantes sean entes pacíficos, pero también pensantes, que sean científicos, que sean tecnológicos y que no tengan tan arraigada la forma que les merma esa curiosidad. Necesitamos también vincular el sistema nacional con el sector productivo. ¿Qué me sirve a mí enseñar para que mi estudiante sea productivo? Equidad de género siempre tiene que existir, mismas oportunidades para hombres y que para mujeres, para niñas y para niños. Buscar una participación y una cooperación entre toda la diversidad que tenemos dentro del país y buscar el aprendizaje en el uso del idioma materno. Hacer que nuestra educación sea de acuerdo y esté de acuerdo a nuestra realidad cultural y de contexto. Eh, Tenemos unos ejes curriculares que es lo que también busca el nuevo enfoque curricular y uno de esos ejes es una educación orientada para la transformación ciudadana. Que mis estudiantes no sean, como lo decimos comúnmente, dejados, que piensen, que analicen, que conozcan su situación y que ellos sean entes transformadores. Educación intercultural y multiculturalidad, lo que hablábamos en un principio, nuestro nuevo enfoque curricular no puede imponer una cultura sobre otra. Necesitamos que la educación respete la identidad cultural de los estudiantes, de las personas individuales.
Educación con equidad de género y etnia. No podemos discriminar ni a mujeres ni a hombres. No podemos discriminar por cultura, por raza, por etnia. No podemos discriminar por el uso de algún idioma o algo similar. Todo tiene que tener una equidad. Educación para la vida laboral, hacer que mis estudiantes sean competentes para afrontar la realidad social. Educación con enfoque autosostenible, y aquí entramos en contexto natural. Hacer conciencia en mis estudiantes que la mejor forma de conservar la vida social individual es a través de la autosostenibilidad, es decir, cuidar la naturaleza y hacer que nuestros recursos naturales les sirvan a esta generación y no comprometamos los recursos para las generaciones subsiguientes. Y por último, una educación orientada hacia la vida familiar, es decir, hacer que mis estudiantes comprendan el valor de la familia como el núcleo social. Y ese es el punto principal que busca nuestra nueva forma de ver el currículo. En esta transformación curricular que se da gracias a los nuevos enfoques que se van dando. Quizá no se llegue a cumplir ni siquiera un 50%, pero esperemos que en su momento llegue a cumplirse este nuevo enfoque, que se cumplan estos ejes curriculares, que se cumpla la educación constructivista. Hasta aquí con este tema. Muchas gracias por la atención y espero que haya quedado claro.